Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me alegro de que estén bien, mis amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en este lugar, congregarnos, adorar su nombre y también ser edificados a través de la palabra del Señor. Amén. ¿Qué les parece si oramos esta mañana? Oramos y pedimos al Señor su ayuda, su bendición, para que Él nos bendiga, nos transforme a través de su palabra. Amén. Padre bueno, gracias te damos, Señor. Esta mañana, Señor, queremos agradecerte, Señor, la bendición que nos das de poder contar Señor, nos dé la iluminación, Señor, que necesitamos, porque tenemos esta revelación, pero necesitamos tu iluminación, necesitamos tu luz para poder, Señor Dios, conocerte y poder, Señor, ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hoy, Señor, al abrir las páginas de tu palabra, rogamos que esta verdad irrefutable, esta verdad, Señor, Dios Todopoderoso, poderosa verdad, nos cambie, nos transforme, tal como tú dijiste: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy te rogamos, Señor, que esta verdad depure nuestra mente, Señor, oriente nuestra vida hacia la senda correcta, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, aliente nuestro corazón, Señor, y nos prepare, Señor, para caminar sobre este fundamento vivo, Señor, este fundamento sólido, Señor, que es tu bendita y santa verdad, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Volvemos, mis amados hermanos y hermanas, volvemos a la serie, al estudio de Mateo, así que voy a pedirle que vayamos de nuevo al capítulo 10 de Mateo, porque vamos a estar ahí en el capítulo 10, vamos a estar del verso 16 al verso 25. ¿Sabe? Cada vez yo me convenzo más de algo, mis queridos hermanos y hermanas, y espero darme a entender y no ir a transmitir o a presentar algo que vaya a dar una idea equivocada. Yo me he dado cuenta que la iglesia contemporánea, o sea, la iglesia de nuestros días, nos hemos apartado de una serie de enseñanzas que Jesús nos dio, que Jesús dejó a través de los escritores bíblicos, primeramente en la vida de los apóstoles y luego plasmada en los evangelios. Una serie de enseñanzas que creo que la iglesia, donde la iglesia contemporánea tiene que volver, donde la iglesia contemporánea tiene que volver a tomar estas verdades, estos principios y vivir en ellos, vivir por ellos y en ellos, tal como Jesús nos dijo en San Juan capítulo 8 verso 32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabe qué es lo que hace libre al ser humano, al pecador? La verdad divina es la que lo hace libre. Cuando esa verdad viene a la mente y al corazón del pecador, del ser humano imperfecto, del ser humano que está en tinieblas, esta verdad empieza a traer luz y empieza entonces a dar vida y empieza entonces a dar libertad. Y esto
definitivamente, mis queridos hermanos, es el propósito de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar en estos versículos ahorita y vamos a tomar un tema muy importante aquí que Jesús nos hace ver, nos hace entender. Que déjeme decirle que este tema es un tema, como todos aquellos que Jesús habló, con una vigencia por siempre. O sea, es vigente siempre, no caduca. Se me hace que yo creo que a veces los cristianos creemos que algunos principios divinos, algunos principios que Jesús vino a explicarnos, son de tiempo o de vencimiento, de un periodo, que tienen un vencimiento. Pero déjeme decirle que no, mi hermano, que no. Uno de esos temas es el tema de la persecución de la iglesia. Ay, pastor, de eso es lo que va a hablar hoy, pastor. Sabe que a veces yo creo que estos temas, pruebas, persecución, hemos dejado de hablarlos porque lamentablemente hoy lo que se está predicando en la mayoría de los lugares, en muchos lugares, es solo decir: Dios te prospera, Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a añadir lo otro, y solo de eso y de eso se habla, mi amado hermano. Y vuelvo a insistir, y hemos dejado de fondo estos temas tan elementales, tan cruciales para la vida del creyente. Porque ¿sabe qué? Aunque usted y yo ignoremos estos principios, en este caso, la persecución, déjeme decirle que por más que nosotros ignoremos la persecución es algo que la iglesia ha tenido que vivir con ella, y la iglesia va a tener que vivir con ella hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son de esas cosas que a lo largo de estos años yo me he preguntado, cuando a veces como cristianos hemos hecho algunas menciones o hemos dicho algunas cosas, pero en la vida práctica del creyente esas cosas no se ven tal cual. Y es donde muchas veces entonces yo empecé a preguntarme y a decir: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué, si la Biblia dice o si los cristianos decimos o entendemos que nosotros tenemos poder sobre Satanás y sus demonios, por qué es que a mí me enseñaron, por ejemplo, que en la mañana había que atar al diablo, pero yo lo seguía viendo durante el día suelto? Y entonces yo decía: aquí hay algo raro. En la mañana lo atamos y al mediodía está suelto. Y yo empecé a ver que algunas cosas de las que hablábamos, algunas cosas que nos predicaban y la realidad de la vida cristiana no iban de la mano, no iban acordes. Y empecé a entender que es que algunas veces, como yo decía el otro día, lamentablemente, ¿sabe qué ha pasado? Que nos hemos sacado algunos ases de la manga. ¿Usted entiende ese término? Como el mago que hace trucos y se saca algunas cartas de aquí, de la manga. A veces yo creo que a lo largo del tiempo la iglesia del Señor se ha sacado algunos ases de la manga y hemos hablado y hemos predicado algunas cosas, pero no son realmente enteramente bíblicas. Tal vez tienen una parte bíblica, tal vez tienen alguna parte de verdad, pero tal vez no son enteramente la verdad. Yo quisiera invitarle que fuera conmigo a Mateo capítulo 10, como decía. Vamos a leer del verso 16 al verso 25. Antes quiero que entendamos algo. Cuando Jesús dice estas palabras que vamos a leer,
quiero que nos ubiquemos un poquito en el contexto. Como decía mi hermana Catherine ahora, el contexto es no importante, es vital. Sin el contexto no vamos a poder entender el sentido de las palabras que leemos. El contexto es este: Jesús ha escogido a sus discípulos, ¿sí? Ha escogido a sus 12 discípulos, y ahora Jesús los está enviando a predicar el evangelio. A estos 12 hombres, escúcheme bien, Dios capacitó de una autoridad, de un poder, que al ir ellos a hablar el evangelio, era como si Jesús mismo lo estuviera hablando. Por eso era que la capacidad que Dios les dio a los 12 apóstoles era la representación misma del Señor Jesucristo. No que ellos eran el Señor Jesucristo, que no, que la autoridad del Señor Jesucristo estaba en ellos. Por lo tanto, tenemos en el libro de los Hechos que Pedro y Juan suben a la hora del sacrificio al templo, suben a orar, y dice que había un cojo en la puerta, ahí tullido, lisiado de sus pies, no caminaba, no se levantaba, y ahí estaba pidiendo limosna. Y dice que él, mirando a Pedro y a Juan para ver si recibía de ellos alguna ayuda, alguna moneda, y entonces dice que Pedro fijó en él los ojos y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahora más tarde vamos a ver, hermanos, lo que eso ocasionó. Porque algo que fue hermoso, maravilloso, ocasionó para los creyentes grandes problemas. Pero ¿a dónde voy con este relato, o esta mención de este relato? Al hecho de que los discípulos podían sanar a todos los enfermos. Los discípulos podían levantar a los muertos. Los 12 apóstoles tenían el poder, el revestimiento del mismo Señor Jesucristo para hacer todo lo que Jesús dijo que ellos podían hacer. Pero ¿sabe? Después de que Jesús hace esto, después de que Jesús los escoge, después de que Jesús los comisiona y los manda a predicar el evangelio y hacer todas estas señales como parte de la evidencia de que lo que ellos iban a predicar venía realmente del cielo, era dado de Dios. Ahí cada vez que un endemoniado era libre, ahí cada vez que un muerto era levantado, ahí cada vez que un cojo era levantado, quedaba en evidencia, mis amados hermanos y hermanas, que lo que estos hombres predicaban no era palabra de hombres, sino que venía del mismo Dios Todopoderoso. ¿Sí? Ahora, luego de eso que Jesús hace, es que Él dice estas palabras. Y ahora sí, leámoslas. ¿Sí? Léalas conmigo. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. A ver, vamos a ver si estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Jesús manda a sus discípulos, pero luego esos discípulos van a ser a otros discípulos de Jesucristo, y luego esos discípulos van a ser a otros discípulos, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Déjeme decirle que lo que Jesús les dice a sus discípulos que les espera es lo que le espera a todo discípulo del Señor Jesucristo. Siga leyendo conmigo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues como prudentes. ¿Cómo? Como serpientes. ¿Cómo son las serpientes? Cautelosas, prudentes, escurridizas, ¿verdad? Así, entonces Jesús dice:
ustedes necesitan, dado que primeramente está la figura de que son ovejas enviadas en medio de lobos. Y ustedes sabemos que los lobos comen ovejas. Pero no solo eso. Por lo tanto, deben de ser como prudentes como las serpientes y como y sencillos. ¿Sabe lo que eso significa? Sencillos, mansos como las palomas. Aquí Jesús nos da un panorama de que el carácter del creyente, del discípulo, debe de ser, por un lado, prudente, ¿sí? Prudente, a la vez inteligente, usar la sabiduría de Dios, pero por otro lado tiene que ser manso como una paloma. No puede ser altanero, no puede ser, ¿cómo que se llama? No puede ser de las personas que incitan más bien a levantarse en movimiento en contra de las autoridades. Dice, prudentes como serpientes, sencillos o mansos como palomas. Verso 17. Y escuche, y guardaos de los hombres. ¿Por qué? Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes, gobernadores y reyes seréis llevados. A ver, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Está leyendo conmigo? Por causa de mí. A ver, ¿qué es lo que hace entonces que el creyente sea perseguido? La causa de Cristo, la causa del Señor, por causa de mí, por mi causa. Sigue diciendo, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, ¿qué dice? No os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Escuche lo que Jesús augura para después de su ida al cielo y hasta su segunda venida. El hermano entregará la muerte ¿a quién? Al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y no solo se levantarán, los harán morir. Escuche, y seréis como, subrayelo, subraye. Esa es la realidad que usted y yo tenemos en este mundo. Eso es lo normal que suceda con los cristianos, que seamos ¿qué? Aborrecidos. De nuevo, ¿por qué? De todos, por causa de mi nombre. Por mi causa y por causa de mi nombre, que al final es lo mismo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron como, ¿sabe lo que es Belcebú? ¿Qué es Belcebú? El príncipe de los demonios, o sea, Satanás mismo. Si al padre de familia llamaron Belcebú, pregunta y dice, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si cuando Jesús estaba haciendo las obras que hacía, dijeron que él las hacía por medio de Belcebú, y
al decir que era por medio de Belcebú, lo que estaban diciendo era que el padre de Jesús era Satanás, no el Padre eterno, sino Satanás. Esta blasfemia que ellos estaban diciendo, hermanos, o sea, no era poca cosa. Era definitivamente blasfemando el nombre mismo de Dios, el Padre, el nombre mismo de Dios, el Hijo y el nombre del Espíritu Santo de Dios. Yo quisiera que esta mañana viéramos este tema de la persecución, porque es uno de los temas centrales en el mensaje de Cristo. Jesús auguró, pero esa no es la palabra correcta. Jesús profetizó. Jesús profetizó que los cristianos serían perseguidos. ¿Hasta qué punto? Según lo que leímos aquí, ¿hasta qué punto? Hasta la muerte, hasta ser llevados a la muerte. Y fíjese, mi amado hermano y mi hermana, que esta profecía mesiánica, esta profecía del Mesías, esta profecía de Cristo, se ha cumplido al pie de la letra en toda la historia de la iglesia. Y se cumplirá, y de nuevo volverá la persecución, hermano, a los cristianos, no como ahora la estamos viviendo, al menos vamos a ver de este lado del mundo, sino que la vamos a vivir, hermanos, cual nunca la iglesia la ha vivido. Yo quisiera que rápidamente, porque esto es un tema muy, pero muy amplio, Dios guarde, hermanos, para hablar de este tema tendríamos que hablar por bastante tiempo, porque tendríamos que hablar de la historia de la iglesia, y me gustaría de aquí a un tiempo poder desarrollar un tema, una serie de la historia de la iglesia, para que conozcamos nuestros antepasados, para que conozcamos de dónde venimos y lo que la iglesia ha vivido. Yo lo que voy a hacer aquí es una reseña, hermanos. Yo lo que aquí voy a tomar algunos aspectos, algunas información muy breve, para que usted y yo podamos ver cómo se cumplió y se está cumpliendo y se cumplirá esta profecía de nuestro Señor Jesucristo. Miren, yo creo que la veamos en 4 espacios de tiempo, o en 4 periodos de tiempo. El primer periodo es el periodo de los apóstoles, ¿sí? Cuando todavía la iglesia estaba gobernada o estaba dirigida por los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces vamos a ver el tiempo rápidamente, el tiempo de los apóstoles y la iglesia del primer siglo. Escuche, primer siglo. Pero también yo quisiera que viéramos el periodo de la iglesia después del segundo siglo, y también en el tiempo del oscurantismo. Luego voy a explicar un poco ese término. Ya lo hemos mencionado otras veces, pero lo voy a volver a mencionar. Luego vamos a ver la persecución en nuestros días. Pastor, ¿hay persecución para los cristianos en nuestros días? Sí la hay. Solo que a veces usted y yo, como de este lado del mundo, no tenemos una persecución como si la están teniendo nuestros hermanos en otras latitudes del mundo. Pasamos desapercibido lo que los cristianos hoy también están sufriendo. Yo no sé si usted sabía que hoy hay cristianos que están muriendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver ahora. Y el cuarto espacio de tiempo es, ¿sabe?, la persecución en la gran tribulación. Pastor, ¿y para qué eso? Nosotros ya no estaremos. Bueno, mejor comencemos por este periodo del tiempo de los apóstoles y luego hablamos. Porque, no sé usted, y yo respeto,
Y estas son las cosas en las que podemos discrepar en asunto de interpretación, pero yo en lo personal creo que la iglesia del Señor sí va a pasar por la gran tribulación. Y ahorita les digo por qué razones. ¿Sí? Hay una advertencia aquí. Yo sé que tradicionalmente la mayoría de las iglesias creen que cuando el Señor venga va a ser al final de la tribulación. Pero déjeme decirle, mi querido hermano y mi hermana, yo nunca he encontrado tal cosa en la Biblia. Yo siempre he encontrado la tribulación continua, o sea, al lado de la venida del Señor. O sea, tribulación, venida del Señor. Lo que pasa es que nos hemos ido sacando algunos haces de la manga y hemos empezado a, de alguna manera, y yo sé que hay teólogos muy respetados a los cuales, bueno, sería, yo creo, sería muy tonto de mi parte, perdonen la expresión así tan seca, muy tonto de mi parte sería no respetar a esos teólogos en su posición. Ellos dicen, no, el Señor va a venir al principio o antes de la gran tribulación, y los cristianos no veremos la gran tribulación. Pero cuando yo voy a estudiar la Biblia en este tema, hermano, yo sinceramente yo no encuentro eso por ningún lado. Yo encuentro más bien en el libro de Apocalipsis a una multitud de personas que salieron de la gran tribulación a través de la muerte. Su sangre fue derramada a través de la muerte y eran hijos de Dios, eran cristianos. Así es que, bueno, ahí cada uno, hermanos, pues verá si cree que el Señor va a venir antes, a la mitad o al final de la gran tribulación. Yo lo que sí sé es que de todas maneras ese día nos vamos a dar cuenta, hermanos, si fue antes, a la mitad o fue al final. La verdad irrefutable es que el Señor viene pronto. Esa es la verdad irrefutable. Mire, periodo de los apóstoles. En el periodo de los apóstoles esta profecía se cumplió al pie de la letra. Yo solo quiero hacer algunas menciones. El periodo de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo, narrada en el libro de los Hechos, abarca una historia aproximada de unos 35 años. Usted abre el libro de los Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 27, 28, hasta el capítulo 28. Y déjeme decirle, en ese tiempo hay más o menos un lapso de 35 años aproximadamente. ¿Sí? Solo que Lucas, se cree que Lucas lo escribió en el año aproximadamente 80 y resto, 90 por ahí, Lucas escribió, pero comprende más o menos en un periodo de 35 años. ¿Sí? Y en este tiempo, mis queridos hermanos y hermanas, la iglesia del Señor fue perseguida de una manera atroz, de una manera terrible, donde la mayoría de los apóstoles murieron martirizados. Miles de cristianos, no se sabe, hermanos, cuántos miles de cristianos murieron, pero fueron miles de cristianos, no solo de judíos. Allá en el año 70 después de Cristo, con la revuelta allá en Jerusalén y todo esto, sino que fueron miles de cristianos los que murieron en el primer siglo y en los siglos posteriores también. Murieron muchos, posiblemente miles de cristianos. Escuche bien esta mañana, Satanás pudo, o más bien Dios le permitió a Satanás encadenar a los heraldos del rey, entre ellos Pablo. Vamos a ver, fueron encarcelados, fueron encadenados, e incluso hasta pudo matar a algunos de ellos, pero no pudo encadenar la palabra de Dios y no pudo encaminar o encadenar su efecto
porque esta seguía corriendo, esta palabra seguía corriendo. Y ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Ahí nomás, comenzando el libro de los Hechos, tenemos la conversión aproximadamente de unas 8,000 personas. Usted sabe lo que sería, hermano, que de pronto un día se conviertan 3,000 personas y de pronto otro día se conviertan 5,000 personas, y una iglesia que era de unos cuantas personas, posiblemente, que en el aposento alto dice que habían 120, pasaron a ser miles. Pero mientras la iglesia estaba creciendo por miles, déjeme decirle, los cristianos estaban siendo perseguidos de una manera terrible y espantosa, hermanos. Y veámoslo a través de la escritura, veámoslo en algunos fragmentos, en algunos pedacitos. Si vamos y leemos, por ejemplo, el capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos, vamos a encontrar a Pedro y a Juan, que ahí es donde tenemos entonces lo que pasó, que hubo esta sanidad, ¿sí? Esta sanidad, Dios usa a Pedro y a Juan para sanar a este hombre, este cojo, este hombre que estaba ahí, y en lugar de hacer algo que para el pueblo o las autoridades judías fuera algo convincente, para la mayoría, ¿sabe lo que significó? Una ofensa. Así es que vaya conmigo, por ejemplo, a Hechos capítulo 4, verso 1 y 2. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y estaban como resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué hicieron? Verso 3: y le echaron mano, los agarraron, los detuvieron y los pusieron ¿a dónde? En la cárcel. Hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Vamos al verso 18 del capítulo 4. Llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero oiga qué hermoso lo que dice el verso 19. Más. ¿Sabe lo que significa ese más? Contrario a lo que ellos le dijeron que hicieran. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los discípulos? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vea qué convicción. Vea qué convicción había en estos hombres, que las autoridades religiosas y las autoridades políticas romanas estaban en contra de ellos, y ya los habían metido a la cárcel y los trajeron para hacerles un juicio, y les dijeron: mire, les prohibimos que hablen más en ese nombre, los vamos a soltar, los vamos a dejar ir, pero ustedes no pueden hablar más en ese nombre. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Salieron corriendo con miedo y se metieron a sus casas, se metieron en cuevas, huyendo, atemorizados. No, mi amado hermano, mi hermana, no. Ellos siguieron proclamando y dijeron: juzguen ustedes si es lícito que nosotros le hagamos caso a los hombres antes que a Dios. De paso, un pequeño paréntesis. Este versículo, hermanos, generalmente lo usamos fuera de contexto. ¿Sabe cuándo? Cuando el pastor viene y dice: mi hermano, mi hermana, fíjese que no me parece lo que están haciendo. Y entonces venimos y decimos: yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Descontextualizado totalmente. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué era lo que a los discípulos les estaban diciendo que no tenían que hacer?
hablar lo que Jesús les había dicho que tenían que hacer. O sea, de esta manera les estaban quitando la misión que Jesús les dio. En ese sentido es que significa obedecer a Dios antes que a los hombres. No cuando alguien viene y nos reprende, hermano. No descontextualicemos la Biblia, porque ahí es donde realmente muchas veces usamos la Biblia para nuestros propios pensamientos humanos caídos. ¿Sí? Entonces, resulta ser que vinieron y le dijeron a ellos: les prohibimos que hablen más en el nombre de ese Jesús, porque sabe que Jesús venía a representar una competencia para el César. Decir que Jesús era el Señor era destronar a César, quitarlo del trono y decir que César no era Dios y que el Dios era otro hombre que había hasta muerto en una cruz, o sea, un delincuente, en otras palabras. Y ellos dijeron: les prohibimos hablar en ese nombre. E incluso dice que en una ocasión, que ese no lo vamos a ver, solo lo voy a nombrar para no hacer muy largo esta parte, dice que a Pablo lo apedrearon al punto que creyeron que estaba muerto. Pero cuando nosotros leemos eso, hermanos, sabe que estamos lejos de entender en el contexto lo que eso significa. Nosotros creemos que cogieron piedritas, como esas piedritas pequeñitas así, y le empezaron a tirar de esas piedritas encima. No, hermanos, eran piedras así, que les escupieran la mano. Eran piedras que las agarraban hasta con 2 manos. Esas eran las piedras que le lanzaban a una persona, a los judíos, cuando lo declaraban culpable y digno de morir a pedradas. O sea, que es muy probable que a Pablo lo mataran, hermanos, pero Dios hizo de nuevo que Pablo se levantara. El poder de Dios hizo que Pablo se levantara, posiblemente chorreando montones de sangre, con heridas por todo el cuerpo, lleno de heridas. Claro, esos asuntos la Biblia no los da en detalle, pero es un asunto de usar el sentido común, sí o no. O creemos que, no sé, que fue que Dios le puso una cubierta, entonces no hubiese caído Pablo como muerto al suelo. No, las piedras le dieron en el cuerpo al punto que ya ellos vieron posiblemente el charco de sangre, vieron todo eso y dijeron: este hombre está muerto. Ahí lo dejaron botado. ¿Y sabe qué? Pablo se levantó y ¿sabe qué hizo? Inmediatamente fue de una vez a predicar al templo otra vez, hermanos. Pero ¿qué es lo que tienen estos hombres tan necios? ¿Qué es lo que tienen? Y es que ellos dicen: miren, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es que habían escuchado al mismo Dios, es que habían tocado al mismo Dios, es que habían estado con el mismo Dios por más de 3 años. Y eso había impregnado sus vidas, sus corazones, sus mentes, de una manera que ahora preferían que los mataran antes que dejar de cumplir la encomienda que Dios les había hecho. ¿Sabe qué? Por eso estoy diciendo que creo que en este tiempo la iglesia del Señor hemos perdido de vista estas enseñanzas, hemos perdido de vista estas verdades. Y creo yo que muchos de nosotros posiblemente en este tiempo, hermanos, ni siquiera estamos dispuestos a veces a una confrontación seria o legal. Nos da miedo tener problemas con las autoridades, nos da miedo tener problemas con la ley. Y si, ¿qué pasaría si de pronto aquí en Costa Rica, donde estamos viviendo, donde hemos vivido por tantos años aún sin ejército y cosas de las que nos jactamos, pero que viniera de pronto, mi amado hermano y mi hermana, el tiempo donde nos dijeran: ya no pueden hablar más en ese nombre? ¿Qué haríamos, hermanos?
Si ahora estamos viviendo un cristianismo raquítico que nos intimida cualquier cosa, hermanos, hasta cualquier cosa nos intimida. Mire, ¿sabe qué, mi amado hermano? Estos hombres, estas mujeres de Dios, no los intimidaba ni el mismo diablo, hermanos, ni el mismo César, que era conocido por un Dios, por una autoridad, por un Dios en vida, entronado, y ellos se atrevían a decir: no, Jesucristo es el Señor, es el Kyrios, es el Curios, no es César. Jesús es el Señor. Y eso era un desafío directo al César y a todas las autoridades que servían al César. Después de esta sanidad, ¿sabe qué, hermanos? Se le vinieron una serie de problemas a los discípulos, a la iglesia, y empezaron a ser perseguidos de una manera, hermanos, terrible, espantosa. Lea conmigo otro momento de esas persecuciones que sufrieron, y está en el capítulo 12. Vamos a avanzar, capítulo 12, verso 1 al 5. Y aquí vamos a encontrar que los creyentes, Pedro y Jacobo, hermanos, padecieron, e incluso Jacobo hasta la muerte, por la causa del Señor Jesucristo. Dice en el verso 1 del capítulo 12: en aquel mismo tiempo, ¿qué hizo Herodes? Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Hermanos, no era para hacerles cariñitos, no era simplemente para regañarlos, no era simplemente para decirles ofensas, no, para maltratarles. ¿Saben lo que eso significa? Tortura. Tortura. Y escuche, verso 2: y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. O sea, uno de los apóstoles. Lo mandaron a traer, cogieron una espada, y ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Y lo atravesaron con esa espada. Y ahí quedó Jacobo. Hasta ahí llegó. A Jacobo le tocó poco tiempo, hermanos, poder dar testimonio. No fue mucho el tiempo después de que fue comisionado por el Señor. No pasó mucho tiempo y ahí perdió la vida por la causa del Señor. Y vea, como si eso no fuera bastante ya terrible y espantoso para la iglesia, vea lo que sigue diciendo: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro también, a meterlo a la cárcel. Eran entonces los días de los panes y levadura, una fiesta judía. Habiéndole tomado preso, le puso ¿a dónde? En la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía, oiga lo que se proponía Herodes, para congraciarse con los judíos. Oiga lo que se proponía: sacarle al pueblo después de la Pascua, porque él sabía que durante la Pascua los judíos no iban a hacerle nada, por respeto a sus tradiciones, por respeto a la fiesta de la Pascua. Pero ellos sabían que a los judíos, hasta que hacían las uñas como un gato cuando está toreado, por querer agarrar a Pedro, que era una de los pilares de la iglesia, para matarlo también. ¿Sí? Y todo esto era para congraciarse con los judíos. Y dice el verso 4: y habiéndolo tomado y puesto entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo después de la Pascua. Verso 5: así que Pedro estaba ¿cómo? O sea, lo que quiere decir, era imposible que de ahí saliera. Pero escuchen qué lindo, qué hermoso. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia, hermanos? ¿Qué hacía la iglesia en medio de la persecución terrible y espantosa? Usted sabe lo que es saber que acaban de matar a uno de los apóstoles,
Y ahora tienen a otro en la cárcel y muy posiblemente lo van a matar también. ¿Y qué hizo la iglesia? Se puso a llorar. No, por supuesto, pienso que como seres humanos estaban asustados. De hecho, en la forma en que sigue la narrativa, vemos que luego Dios, de una manera sobrenatural, manda un ángel y saca a Pedro de la cárcel, ¿sí? Ciega a aquellos hombres, los duerme, los ciega, los saca. Pedro mismo no estaba seguro de lo que estaba pasando, él creía que era una visión lo que estaba viendo. Pero cuando ya dice que se encontró en la calle y seguro sintió el viento y ya se percibió de que estaba en la vida real, vio que Dios lo había sacado de la cárcel, ¿sí? Y dice que cuando llegó a tocar la puerta, salió una muchacha a abrirle y volvió a cerrar la puerta y salió corriendo y dijo: el ángel de Pedro viene, ha llegado a la puerta, el ángel de Pedro. Ni siquiera estaban seguros de que Dios lo había sacado. Pero si Dios no lo hubiera sacado de ahí, hermano, ¿sabe qué hubiera pasado con Pedro? Lo hubieran matado también. Y ya el Señor le había anticipado a Pedro y le había dicho: Pedro, va a llegar el momento donde vas a tener que ir donde no quieres. Otro te va a ceñir, otro te va a dominar y vas a estar con tus manos extendidas. ¿Sabe lo que eso significaba? Te van a crucificar, Pedro, como me crucificaron a mí. Dice la tradición, solamente la tradición, porque no lo dice la Biblia, dice la tradición cristiana, que Pedro, a la hora de que a manos de Nerón, el emperador Nerón, ¿sí?, lo mandó a matar, lo mandó a crucificar, y Pedro dijo: yo no merezco morir como mi Señor, así es que no me crucifiquen como a él, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno ni siquiera de morir como él murió. Vea la convicción de estos hombres, hermano. Vea la convicción. Ahora, ¿qué era lo que tenía Pedro? ¿Qué era lo que tenía Jacobo? ¿Qué era lo que tenía Juan? ¿Qué era lo que tenía diferente a nosotros? Eran seres humanos con naturaleza débil como la suya y la mía, hermanos. ¿Sabe qué tenían? Una profunda convicción en su corazón, en su mente, que preferían morir a jamás renunciar a su Dios y su Señor Jesucristo. Hoy, en estos días, hermano, necesitamos volver a esa profunda convicción. Si usted y yo no tenemos esa convicción profunda, ¿sabe qué? Si nosotros hoy no estamos dispuestos ni a abandonar los placeres de este mundo, los deseos de esta carne, si ni siquiera estamos dispuestos, ¿sabe qué?, a sufrir confrontación con la forma de vivir esta mala generación, y nos queremos congraciar con ellos y queremos hacer parecer que no somos tan radicales, déjeme decirle, mi amado hermano, menos estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron estos hombres y estas mujeres. Pero ahí está la persecución que el Señor les prometió. Ahí está Pedro siendo llevado al concilio. Ahí están ellos siendo llevados ante las autoridades, maltratados, golpeados, perseguidos, humillados, tenidos. ¿Sabe qué? En el Imperio Romano, por lo peor, hermanos. De hecho, los romanos creían que los cristianos eran tan inmorales sexualmente hablando, que decían ellos que los cultos eran orgías sexuales. ¿Y de dónde habían inventado eso? Porque ellos oían que los cristianos se daban beso, o sea, ósculo santo, beso santo, y que así era como se recibían. Ahora, el besarse era algo totalmente de la tradición, o sea, de la sociedad, costumbre de la sociedad. Pero la forma en que lo hacían los cristianos, hermanos, era de una manera, una forma de tanto amor, de tanta entrega unos a otros,
que los romanos habían inventado, que era que los cristianos tenían orgías sexuales. Y no solo eso, ellos decían que los cristianos eran caníbales, que comían carne y bebían sangre. ¿Por qué? Porque tomaban la cena del Señor. Y cuando tomaban la cena del Señor, y ellos decían que ahora comían la carne y el cuerpo y la sangre de Cristo, ellos entonces, como los cristianos tenían que reunirse a escondidas y no podían ver sus cultos, entonces resulta ser que empezaron a decir y a ver a los cristianos, hermanos, como lo peor, como si fueran hierba mala, hermanos, como lo peor. Y entonces, dice la historia, más o menos, hubieron por lo menos unos 10 o 11 emperadores, hermanos, que se encargaron de perseguir a los cristianos, de matarlos, de humillarlos, de hacer con ellos cuanto les dio la gana. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios nunca, escuchen, nunca se detuvo, nunca, porque aunque metieran a los apóstoles a la cárcel, aunque mataran a los cristianos, aunque mataran a Jacobo, ¿sabe qué? A donde quiera que iban los cristianos, iban proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, iban hablando el evangelio. Por eso, ¿sabe qué, mi amado hermano? Bajo ninguna circunstancia podemos nosotros hoy pensar que Dios nos haya mandado a hablar otra cosa que no sean las maravillas del evangelio del reino de los cielos. Y como dijo una vez un hermano, y aunque ustedes no digan amén, hermanos, eso es así. No podemos cambiar el mensaje. Dios libre esta iglesia el día que empecemos, hermanos, a esconder el mensaje para no sonar religiosos allá afuera, hermanos. Qué pobreza, qué cosa más terrible, Dios santo. Y no estamos en una persecución, hermano, tal como ellos lo estaban. Vamos a ver que sí estamos viviendo persecución política, estamos viviendo persecución social, si somos denigrados, si somos vistos como retrógrados, si somos vistos como estúpidos, como tontos, como esos 4 pelagatos, como una serie de expresiones que usan para nosotros. Pero déjeme decirle, hermano, no estamos viviendo todavía nosotros en este lado del mundo una persecución como la que estaban viviendo ellos. Nunca la iglesia cambió el mensaje, ni en los momentos más crudos, ni cuando tenían al propio César en contra. Nunca la iglesia, su mensaje fue otro, siempre fue la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar, hermanos, donde quiera que estemos, sin importar lo que la gente piense y lo que la gente haga en contra nuestra. ¿O es que hoy las cosas tienen que ser diferentes a como estaban siendo en este momento? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sabe qué es lo que ha pasado? ¿Sabe qué es lo que ha pasado, mi amado hermano y mi hermana? Que nosotros hemos perdido de vista estas verdades. Eso es lo que ha pasado. Y hoy queremos hacer que la iglesia del Señor luzca atractiva. Hoy estamos haciendo un montón de cosas y metámonos ahí. Aunque por la gracia de Dios espero que nunca caigamos en eso. Pero vamos a pensar a nivel general. ¿Sí? Pensar que la iglesia hay para que la gente no se sienta ofendida. ¿Sí? Para que la gente no se sienta ofendida. Entonces, ejemplo, no hable del arrepentimiento, pastor. Vea, pastor, yo lo voy a invitar a usted a que dé una charla, de una charlita, pero por favor, no hable del arrepentimiento. ¿De qué quiere que hable? Del amor de Dios, de lo maravilloso que es Dios, de lo precioso que es Dios. Sí, claro, de todo eso vamos a hablar. Pero vamos a hablar de lo que hablaban los apóstoles.
Vamos a hablar de lo que hablaba Juan el Bautista. Vamos a hablar de lo que hablaba Jesús. Jesús, el Dios hecho carne, no otra cosa. ¿Y sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Y esto que estamos viendo solo es una pequeñísima referencia nada más. Otro pasaje más para pasar al siguiente punto. Hechos capítulo 26, versos 27 al 32, dice así: Pablo ante el concilio, Pablo ante al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Oiga, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Oiga, Pablo dijo, pero Pablo no le estaba hablando filosofía, hermano. Pablo no estaba hablando paja, como dice el Señor mismo a los falsos profetas. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Pablo no estaba hablando de filosofía griega, que era el pensamiento reinante en ese momento por doquier. No, él estaba hablando del evangelio, le estaba hablando de la resurrección de los muertos, le estaba hablando del arrepentimiento, le estaba hablando de esas verdades esenciales del evangelio. Y le dice: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sí? Y Pablo dijo, verso 29: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos como qué, como yo soy, excepto estas cadenas. ¿Sabe cómo estaba Pablo? Encadenado de pies a cabeza, hermano. Ajá, encadenado, así era como estaba. ¿Por qué? Por delincuente. ¿Por qué? Por hablar la palabra de Dios, por la causa del Señor Jesucristo, hermanos. Por su causa, por hablar su palabra, porque su palabra era confrontada con el pensamiento, con las filosofías paganas, con todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Y entonces ahora encontramos al apóstol Pablo, que yo no sé si usted sabe que el apóstol Pablo pasó mucho de sus años de ministerio encarcelado. De hecho, tenemos por lo menos 4 epístolas, 4 cartas que fueron escritas desde cárceles. Se le llaman las cartas de la cárcel del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Y sabe qué hacía Pablo mientras estaba en las cárceles, encadenado por la causa del Señor? No estaba en un puro temblor pensando y diciendo: hoy no, la verdad que ya yo no voy a hablar más del Señor, ya no voy a hablar más, vea lo que me está pasando, vea qué desgracia, vea yo, el apóstol Pablo, aquí encadenado en una cárcel. No, ¿sabe qué hacía Pablo? Dice que él le habló a todo el pretorio. ¿Sabe lo que eso significa? El pretorio era la guardia personal del César, y a esa guardia personal mandaron a cuidar a Pablo como si Pablo fuera el delincuente más delincuente de todos los delincuentes que habían en el imperio. ¿Y sabe qué hizo Pablo? A cada uno lo evangelizó, a cada uno lo habló. ¿Y sabe qué pasó? Que al parecer hubieron gente del pretorio que se convirtieron al evangelio, hermanos. Que Dios lo usó a Pablo en sus cárceles, no solo para escribir estas maravillosas cartas, estas epístolas maravillosas, plagadas de verdades, de profundos principios para nosotros hoy y los creyentes de todos los tiempos, sino, mi amado hermano y mi hermana, evangelizó, llamó al arrepentimiento a esos hombres. Y sabe que en una de las cartas hay un mensaje y dice: saluda a fulano de tal y a todo el pretorio. O sea, posiblemente muchos se habían convertido, hermanos. ¿Y sabe qué dice también en el libro de los Hechos? Que muchos sacerdotes judíos se arrepintieron
y se convirtieron y creyeron al evangelio, hermanos. Tertuliano, uno de los llamados padres de la iglesia de los primeros siglos, dijo esto: la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Entre más los mataban y más sangre derramaban, esa sangre parecía ser que hacía producir a más y más y más y más y más cristianos. En este tiempo que estamos aquí leyendo, ¿sabe qué, mi amado hermano? La población que había en Israel no llegaba tal vez ni a 300,000 personas, tal vez un poco cerca de 100,000 personas. ¿Y sabe qué? Ver esa multitud de miles en medio de ese porcentaje tan bajo de población quiere decir que la población que se había vuelto al evangelio, hermanos, era un porcentaje muy alto, hermanos. En los momentos más oscuros, cuando más cristianos ofrendaron su vida al Señor, hermanos, cada gota de esa sangre hacía que Dios trajera más hombres y mujeres al conocimiento de Él. Dice el verso 32 de ahí, del capítulo 26 que estamos leyendo: y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad? Escuche, si no hubiera apelado ¿a quién? Al César. Fíjense que es que Pablo tenía ciudadanía romana también, no solo judía. ¿Y sabe qué? Un ciudadano romano no podía ser condenado por algún delito sin antes no se le hiciera un juicio. Y ese ciudadano romano tenía derecho a exigir, si fuera el caso, que fuera el mismo César el que lo juzgara, no otra corte, no otros que ya estaban ya predispuestos para juzgarlo a él. Y Pablo, en un momento dado, ¿sabe qué? Apeló al César en medio de un juicio y dijo: apelo al César. ¿Y sabe qué? Eso significaba que se lo tenían que llevar para Roma. Y allá en Roma Pablo vivió unos años encadenado, custodiado, y ahí fue donde predicó al pretorio, ahí fue donde predicó a la guardia del César. ¿Y sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Unos pocos años después, segunda carta a Timoteo, Pablo dice que ya está listo para ser sacrificado. Unos años después, le cortaron la cabeza al apóstol Pablo, hermanos. Después de todos esos años maravillosos de predicar el evangelio por la causa de Cristo, le quitaron la cabeza, hermanos. ¿Sí? Y, ok, vamos a ver. Yo quiero que leamos un texto de lo que Jesús les había dicho también a sus discípulos. Les había dicho en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sabe que esta era una de las verdades que hacía que los cristianos no desertaran de la causa del Señor Jesucristo? Ellos vivían como teniendo esa convicción de que el Señor estaba por ellos, que el Señor los guardaba y que el Señor también los entregaba en manos de sus enemigos para que los mataran. Porque el Dios soberano, el Dios de la Biblia, es soberano. Y así como guardó a Pedro un momento, luego lo entregó a la muerte. Y así como Dios permitió que mataran a Jacobo a espada, así permitió que mataran a cientos y a miles de cristianos, pero así guardó a otros. Esa es la soberanía de Dios, hermano. Dios hace con nuestra vida lo que Él quiere, porque Él es el Señor, Él es el soberano. Y si Él quiere
Él va a permitir que un día usted y yo vivamos persecución mayor de la que hemos vivido o hayamos vivido. Si Él quiere, si es necesario, dijo Pedro. Aunque por ahora, si es necesario, nos hallemos en diversas pruebas. Voy a hacer una mención nada más, hermano, del periodo de la iglesia del segundo siglo y del tiempo del oscurantismo. ¿Sabe que hubieron algunos césares, algunos emperadores como Nerón? No voy a repetir todo lo de Nerón. Desde el 37 al 68 estuvo Nerón, y Nerón fue uno de esos hombres que hizo a miles de cristianos mártires, hermanos. ¿Sí? Les echó la culpa del incendio de Roma para que el pueblo entero se volviera contra ellos y empezaron a ser perseguidos, y él empezó a matarlos y él empezó a sacrificarlos. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera entonces él quitaba toda sospecha que tenían, que estaba sobre él, que él era el que había quemado Roma. Vespasiano, del 69 al 79, un emperador que no solo persiguió a los cristianos, sino destruyó el templo judío en el año 70. ¿Sí? Cuando hubo una revuelta en Jerusalén y los judíos se volvieron en contra del imperio romano, Vespasiano fue y no solo mató a miles de judíos, en los cuales hay algunos historiadores que cuentan que la sangre corría por las calles, hermanos. Sí, la sangre corría por las calles. ¿Y sabe qué? Destruyó el templo judío. Domiciano, del 81 al 96, dice la tradición, no la Biblia, alguna tradición dice, y algún historiador dice y cuenta que el apóstol Juan fue sumergido en una tina de aceite hirviendo, pero que Dios lo guardó. Y como no pudo matarlo, dice la tradición de esa manera, en una tina hirviendo de agua, de aceite, imagínense, entonces lo mandó al exilio, a la isla de Patmos. Y ahí fue donde Dios le dio la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan. Dice la tradición que posiblemente Juan murió de anciano. Fue uno de los pocos que no murió propiamente por el martirio, o sea, matado por sus enemigos. Marco Aurelio, del 161 al 180, fue también un perseguidor. Llegamos al tiempo, hermanos, del 1300 en adelante, y sabe que hubieron hombres de Dios que también padecieron persecución por oponerse al sistema religioso imperante del Vaticano, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. John Wycliffe, del 1330 al 1384, vivió en Inglaterra. Él fue el que tradujo por primera vez la Biblia del latín al inglés. Fue juzgado como hereje y fue, ¿sabe qué? Perseguido como si fuera un hereje por llevar la contraria en algunas de las doctrinas esenciales de la Iglesia Católica. Después de él vino Juan Hus, del 1369 al 1415. Este es un pre-reformador de la iglesia en la República Checa, un teólogo, un filósofo, un hombre de Dios. Murió martirizado a manos de sus enemigos, a manos de la Iglesia Católica. Martín Lutero, en el 1483 al 1546, en Alemania, sus 95 tesis, que fue lo que desató la reforma. Tertuliano decía entonces que la sangre de los mártires era como una semilla para los cristianos, o sea que derramaban su sangre en la tierra, y era de un sentido figurado, de la tierra brotaban nuevos cristianos, cientos de cristianos. ¿Sabe? En los últimos siglos han habido, mis amados hermanos, persecuciones horrendas y terribles sobre los cristianos. No sé cuántos han escuchado la expresión la cortina de hierro o tras la cortina de hierro. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabe qué?
las naciones se dividieron. Sí, las del occidente y las del oriente se dividieron, y las del oriente cayeron bajo el comunismo. Sí, ahí es donde nació aquel famoso muro de Berlín que dividía a las dos Alemanias, ¿verdad? Y ahí entre este bloque estaba, por ejemplo, la antigua Unión Soviética, con todo ese montón de naciones unidas como un solo imperio. Y ¿sabe qué? En esos tiempos, hermanos, los cristianos padecieron torturas, muertes, cárceles. No se podía confesar a Cristo en esos días. Y sin embargo, hubieron muchos que no renunciaron a su fe y se mantuvieron ahí. En el continente africano, sobre todo los países de religión islámica, han perseguido a los cristianos, y todavía, ¿sabe qué? Todavía persiguen a los cristianos, queman las iglesias, matan a los cristianos, los torturan. Ejemplo, Corea del Norte, en Asia, hermanos. Corea del Norte. Hay aproximadamente, hay una fundación que ayuda a los cristianos perseguidos en diferentes partes del mundo, que se llama Puertas Abiertas. No sé cuántos las han escuchado. Y Puertas Abiertas es una fundación, es una organización cristiana misional que ayuda a los cristianos que están siendo perseguidos. Y sabe, en Corea del Norte, donde Kim Jong-un, el hijo de los Kim, la familia Kim, que yo no sé si usted sabía que esta gente es considerada dioses, son adorados como dioses en Corea del Norte, son adorados como dioses. Y dice más o menos esta organización que hay tal vez 500,000 de cristianos, pero de ese 500,000 hay casi 100,000 que están en las cárceles padeciendo por la causa de Cristo, hermanos. ¿Sabe qué? La persecución no ha terminado, hermano. La persecución nunca ha cesado. La persecución siempre está y estará presente, porque Jesús lo profetizó y dijo que esta era la realidad que su iglesia tendría para con este sistema diabólico en medio de donde vivimos. Vivimos en medio de un sistema diabólico, satánico, anti Dios. Y aunque aquí usted y yo estemos reunidos y yo puedo estar predicando a alta voz aquí, hermanos, y la gente está oyendo allá afuera, pero no van y traen la policía y nos quiebran esa puerta a patadas y nos agarran a todos y nos esposan y nos llevan y nos torturan. Aunque no estemos viviendo eso aquí, amado hermano, déjeme decirle, estamos siendo perseguidos a través de la misma política, a través de las mismas leyes. Las leyes que los gobernadores actuales en este país, en Latinoamérica, en América, están promulgando, esas leyes son totalmente contrarias y están queriéndonos decir: cállense, ustedes no pueden ir en contra de esto, tienen que ir a favor del aborto, tienen que ir a favor del matrimonio entre hombres y mujeres, tienen que ir a favor de todo esto. Y déjeme decirle, es aquí donde la iglesia, mi amado hermano y mi hermana, no se puede callar, no puede bajar la cabeza, no puede bajar los brazos, tiene que seguir orando, tiene que seguir proclamando la verdad del evangelio sin diluirlo, sin diluirlo. Es ahora donde los cristianos nos tenemos que levantar y decir: no, Señor, no al aborto, somos pro vida, porque Dios es vida y solo Él tiene derecho de quitar la vida. Yo no sé si ustedes están enterados. Ahora, en este cambio de gobierno, la Iglesia Católica le pidió al nuevo presidente que revise esa ley que se gestó ya de hace bastantes años en cuanto al divorcio, de cuándo interrumpir el embarazo de una mujer cuando una mujer está en peligro su vida. Pero déjeme decirle, sigue siendo antidios esa ley. Déjeme decirle por qué. Porque ¿cómo es que vamos a matar una vida para salvar a otra vida? No tenemos tal derecho. El hombre no tiene tal derecho, hermanos. Sin embargo, cada vez que una persona
en nombre del Señor se lanza como candidato en este país, ¿sabe qué? La mayoría de la gente se levanta en contra, porque hay una repulsión hacia Dios y hacia su verdad, hermanos, oculta en el corazón de todos aquellos que no le conocen, que no le aman. Y déjeme decirle algo, hermano, no me extrañaría que en algún momento la persecución ya no solo sea política, social, ya no sea un asunto nada más de que nos llamen retrógrados, ya no sea eso, sino que venga a ser legal en algún momento. Ya en Europa, ya en España, en los colegios y en ciertos lugares, ya los profesores no pueden nombrar a Dios, ya no pueden ir en contra de las leyes que ha promulgado su gobierno a favor del cambio de sexo, a favor de todas estas maldades. Ya no pueden decir que no, tienen que enseñar de acuerdo a eso establecido por el gobierno, porque si no es sancionado, y no solo eso, es multado e incluso puede ir a la cárcel, hermano. Pues déjeme decirle algo, la persecución no ha acabado. La persecución en cualquier momento puede venir. La persecución muchas veces está dentro de la misma familia, porque lo profetizó el Dios Todopoderoso hecho carne y dijo: esta es la realidad. Yo los mando como ovejas en medio de lobos. No queramos congraciarnos con este mundo. Este mundo nunca nos va a amar. ¿No ve que son dos reinos, el reino de la luz chocando contra el reino de las tinieblas? ¿No ve que jamás nosotros nos vamos a poder querer congraciar con este mundo? Porque de todas maneras, ¿sabe qué? Siempre nos van a aborrecer, hermanos. Siempre le vamos a repugnar a aquellos que están en el mundo de las tinieblas. Si usted es un hijo de luz, y si usted vive como hijo de luz, mire, déjeme decirle, sus compañeros que viven en las tinieblas no se pueden sentir satisfechos con usted, con sus creencias y con su forma de vida. Así que quitémonos de la mente esa idea de querernos congraciar, de querer ser aceptados, de no querer ser rechazados. Déjeme decirle, no es posible, a menos de que renunciemos a la causa de nuestro Señor Jesucristo y nos hagamos como ellos. Una vez más se pone de manifiesto, mi amado hermano y mi hermana, en quién hemos creído y por la causa de quién vivimos, o para la causa de quién vivimos. Por nuestra propia causa, por la causa de este mundo, o por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cómo no los han de llamar a los de la casa? O sea, mi querido hermano y mi hermana, no seamos inocentes, ¿sí? Si a Jesús lo persiguieron hasta matarlo, si lo aborrecieron con todas sus fuerzas, hasta el último momento blasfemaron su nombre. ¿Y sabe qué? Y blasfemaron en contra del Dios supremo y santo. Como nosotros, siendo hijos de Él y pareciéndonos a Él, vamos a esperar que este mundo nos vea con buenos ojos. No seamos ilusos. Perdone, lo que eso significa es no seamos tontitos. No seamos tontitos. Para usted y para mí no es el ser aceptados y amados por el mundo. El mundo no nos puede amar porque no lo amó a Él, porque no le pertenece a Él, porque es contrario a Él. Recuerde esto, este mundo, ¿sabe qué? No es diferente a nosotros, es contrario a nosotros.
No somos diferentes al mundo, somos contrarios al mundo. ¿Eso sabe cómo es? Como querer mezclar agua y aceite, hermano. Inténtelo. Eche un poco de una botella de aceite, eche un poco de agua, bátalo todo lo que usted quiera. Si quiere se queda 15 días batiéndolo y luego lo deja reposar. ¿Y sabe qué sucede? Que el aceite se separa del agua porque son dos sustancias totalmente contrarias la una a la otra. El agua repele al aceite, el aceite se va a juntar y el agua se va a juntar, pero separados. La luz y las tinieblas, hermanos, no tienen concordia, no tienen comunión. Tenemos que volver a las enseñanzas bíblicas. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar conscientes, hermano, que más bien es un privilegio padecer por la causa del Señor, hermanos. Los discípulos, en lugar de llorar, en lugar de blasfemar, dice que salían felices y contentos de haber sufrido por la causa de su Dios y Señor, hermanos. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios nos ayude. Porque la persecución, déjeme decirle, hermano, no ha acabado y no va a acabar. Más bien se va a encrudecer. Sí, Señor. Sí, Señor. Y si ahora usted le está cayendo mal a sus compañeros y compañeras, déjeme decirle, va a llegar el momento donde no solo les va a caer mal, es que van a ver cómo le hacen la vida cuadritos, e incluso cómo puede ser en algún momento, mi hermano y mi hermana, que la ley se vuelva en contra de nosotros de una manera abierta y descarada. Y la gran pregunta es, ¿y qué va a pasar con los cristianos de este tiempo? Por eso cuando Jesús dijo, pero cuando vuelva el Hijo de Dios a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que va a hallar a hombres y a mujeres que profesen una fe genuina, que no se ablande ante las inclemencias de este sistema diabólico? Que Dios nos ayude, hermanos. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, Dios. Vemos cuán grande, Señor, y maravilloso fue lo que tú hiciste en el pasado. Vemos, oh Dios, cómo tú, Señor, entregaste a la muerte a miles de cristianos por tu causa y a otros los libraste. Lo cierto es que nunca los desamparaste. Lo cierto es que la fe que había en esos hombres y mujeres era sostenida por tu mismo Espíritu. Los usaste como a Pedro ante el concilio. Los usaste de una manera extraordinaria. Señor, oh Dios, que en medio de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, y si nos tocara que vivir en la gran tribulación, y si nos tocara que vivir, Señor, una persecución mayor, que nunca olvidemos, oh Señor, que tú prometiste que tu iglesia prevalecería, que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerían contra tu iglesia, que pueden matar nuestro cuerpo, pueden quitarnos la vida si fuera el caso, pero no robarnos lo que has depositado en nosotros. Oh Señor, solo ayúdanos a ser como esos hombres y mujeres que dispusieron su vida hasta lo sumo, hasta ofrendarla como una ofrenda, hasta poder llegar a decir que la sangre de los mártires era como semilla que producía cristianos. Señor, que hoy nuestra fe sea una fe sólida, una fe genuina, que hoy no nos abstengamos de predicar tu palabra tal como
los hijos e hijas tuyas lo hicieron en el pasado, Señor, ni cuando en los tiempos del oscurantismo, cuando imperaba la religión falsa, Señor, aliada a la política, al gobierno imperial. Señor, que nuestra defensa sea sólida, Señor, consecuente nuestra vida con nuestra fe. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.